Beatriz Becerra estima que el régimen de Maduro se queda sin apoyo internacional. La ex eurodiputada Beatriz Becerra aseguró que el único apoyo internacional para Nicolás Maduro en el futuro será el que provenga del partido español Podemos, ante las versiones de la retirada militar rusa de Venezuela. Con Rusia fuera del tablero, el régimen chavista se va a encontrar un día con que su único apoyo internacional sea Podemos. No se puede caer más bajo, es lo que ocurre a los que viven del crimen organizado, que al final nadie va a dar la cara por ello, simplemente por principios. Todos sus apoyos tienen un precio, escribió en su cuenta de Twitter. De acuerdo al diario español ABC, el gobierno de Rusia ha notificado formalmente a la Casa Blanca que retiró la mayoría del personal militar desplegado en labores de apoyo y asesoramiento en Venezuela. La noticia incluso fue comentada por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Señaló al diario que la presunta decisión rusa podría facilitar el cambio pacífico en Venezuela. Lo bueno de Putin es que carece de principios, supongo que habrá sacado alguna ventaja con su envío de militares rusos a Venezuela. Cobrado el precio ya puede dejar tirado a Maduro, agregó Becerra. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, aseveró que su dirigencia está evaluando las opciones que impliquen menor costo social para salir de la crisis en el país. La solución a la crisis venezolana debe ser la que lleve menor costo social, pero todo se está evaluando, dijo en entrevista brindada a la emisora colombiana La FM este martes 4 de junio. Del mismo modo apuntó que Nicolás Maduro se ha resistido a abandonar el poder por el miedo que supuestamente existe en la cúpula ante el cambio del régimen. También señaló que sobre el líder chavista reposa mucha presión de parte de la dictadura cubana. Asimismo, calificó como sádica la forma en que el régimen se aferra al poder y recurren a la persecución política y a la tortura a presos políticos. El Kremlin negó este martes que Rusia haya informado a Estados Unidos de la supuesta retirada de expertos técnicos de Venezuela, en contra de lo que afirmó el lunes el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje de la red social Twitter. Rusia nos ha informado de que han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela, dijo Trump en un breve tuit, a lo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que no se ha transmitido a Washington ningún mensaje oficial en este sentido. Parece que se citó indirectamente a ciertos periódicos porque Rusia no envió ninguna notificación en este sentido, dijo en su rueda de prensa Peskov, según recoge la agencia TASS. El diario The Wall Street Journal afirmó este domingo en un artículo citando a una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso que Moscú había reducido el contingente de especialistas de Rostec de 1.000 personas a unas pocas decenas. Pero esa corporación rusa, uno de los mayores productores mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos, desmintió hoy ese extremo. Las cifras presentadas en el artículo de Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces. La compasión de la representación no ha cambiado en años, afirmó el servicio de prensa de la entidad a medios rusos. El portavoz del Kremlin indicó que hay expertos en Venezuela que se ocupan del mantenimiento de los equipos suministrados al país previamente, tal y como ha recalcado Moscú siempre desde que se generó la polémica en torno a la presencia rusa en la nación latinoamericana. Este proceso continúa acorde a los planes, de manera que no sabemos qué significa retirar la mayoría de su gente, añadió Peskov. Reportan sismo de magnitud 2,5 en el oeste de Valencia este 4 de junio. Un sismo de magnitud de 2,5 en la escala de Richter se registró en horas de la madrugada de este martes 4 de junio en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el evento se reportó a las 7:29 de la mañana a 17 kilómetros al oeste de Valencia. El temblor tuvo una profundidad de 5,0 kilómetros. El uso de la fuerza contra Maduro en Venezuela está justificado. A pesar de la brutal represión bajo la dictadura de Nicolás Maduro, los argumentos a favor de la invasión militar estadounidense de Venezuela siguen siendo pocos convincentes. Sin embargo, los argumentos a favor del uso de la fuerza por parte de los venezolanos, con el apoyo organizativo y de inteligencia de los aliados de Estados Unidos y de los aliados regionales, nunca han sido tan convincentes. Venezuela está ocupado por Cuba, Rusia e Irán. China también es aliada de Maduro, aunque depende de las relaciones comerciales para atraer sus fuerzas al país. Quizás estos imperialistas no tienen una visión común, pero tienen un interés común, que es rediseñar el mapa geopolítico del hemisferio occidental para minimizar la influencia de Estados Unidos. Los ocupantes no tienen ningún incentivo para retirarse. La compleja red de delincuentes venezolanos les ayuda a hacer su trabajo sucio y no se enfrentan a la amenaza inminente de su dominio sobre la población.
La administración Trump está buscando una solución no violenta, impuso sanciones y ofreció a los altos comandantes militares venezolanos generosos paquetes de medidas para pasar al otro bando. Pero La Habana, Moscú y Teherán, junto con los préstamos chinos, ofrecen a los bandidos que dirigen el país algo mejor, el estatuto quo. Mientras tengan armas y los que les quede petróleo, no tienen por qué preocuparse por los venezolanos que se mueren de hambre o huyen. Esta mafia de Maduro, como dijo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Clyde Faller, refiriéndose al régimen de Caracas, debe ser expulsada por la fuerza. Las instituciones democráticas de Venezuela tendrán que ser restauradas. Ambas tareas pertenecen a los venezolanos, solo ellos pueden garantizar su propia democracia. A diferencia de algunos mariscales de campo estadounidenses en la presidencia, los venezolanos han mostrado un gran coraje durante muchos años. Se han enfrentado a una Gestapo venezolana entrenada en las calles, son brutalmente golpeados con culatas de rifle, golpeados con balas de goma y envueltos en gas lacrimógeno. A muchos les dispararon y murieron, otros son arrestados y torturados. Los hijos, esposos y vecinos de los manifestantes son intimidados. El país de los rehenes está ahora desmoralizado por numerosos intentos fallidos de liberarse. El derrocamiento previsto en enero, cuando el presidente interino Juan Guaidó fue llevado a la cabeza del nuevo gobierno. Ahora parece poco probable la reciente decisión del señor Guaidó de iniciar negociaciones con Maduro en Oslo, ha socavado aún más la confianza nacional. Guaidó declaró la semana pasada que las negociaciones habían terminado, pero el daño a la psique venezolana ya está hecho. Los patriotas venezolanos, así como sucedió con la resistencia francesa contra Alemania nazi y en Nicaragua contra la primera dictadura de Daniel Ortega, necesitan ayuda extranjera. Dado que la ocupación extranjera se ha llevado a cabo sin batallones militares, el conflicto es asimétrico y no tradicional. Cuba es la punta del iceberg. Utiliza su aparato policial y estatal para infiltrarse y controlar a Venezuela de una manera que muchos partidos de la guerra estadounidense no entienden, desde ministerios gubernamentales y misiones sociales, donde los venezolanos pueden recibir alimentos, hasta tarjetas de identidad, control de pasaportes, puntos de entrada y redes sociales. El hermano mayor cubano y responsable de todos los asuntos. Es por eso que los soldados venezolanos no han podido organizar un levantamiento exitoso. La razón de la libertad se define mejor usando más cerebros que cerebro. Para llevar a cabo una evaluación exhaustiva es necesario trazar un mapa de una red de amenazas en toda la región. Venezuela no puede ser restaurada sin recursos serios para contrarrestar el control de Cuba sobre el ciberespacio y las comunicaciones y para fortalecer la diplomacia pública. La buena noticia es que Venezuela está llena de corazones y mentes listas para servir como información humana fuera del país. Pequeños grupos de combatientes venezolanos pueden ser entrenados, organizados y equipados con aliados para iniciar ataques y proporcionar una base para la expansión de las operaciones. Durante décadas, Estados Unidos ha dirigido con éxito este tipo de guerra no tradicional, y esto se puede hacer de acuerdo con el Tratado Interamericano de Asistencia Mutua, conocido como el Tratado de Río, que obliga a los signatarios a ayudar a sus vecinos cuando hay una amenaza de una potencia extranjera. Los estadounidenses pueden preguntarse por qué Estados Unidos interferiría en los asuntos de Venezuela, pero no es Venezuela como tal. Estamos hablando de una ofensiva de los oponentes occidentales en el hemisferio occidental. El país rico en petróleo resulta ser la zona cero. Como dijo el almirante Faller el mes pasado en la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos ya está luchando contra Rusia y China en la región. Luchamos por las ideas, luchamos en el ciberespacio y en el espacio de la información. En otras palabras, se trata de otro conflicto en el que Estados Unidos y China están luchando. La Embajada de Canadá en Venezuela anunció este domingo que suspende operaciones temporalmente debido a la crisis política y social que afecta a la nación caribeña. Desafortunadamente, a finales de este mes, los diplomáticos canadienses en Venezuela ya no estarán en condiciones de obtener acreditación diplomática bajo el régimen de Maduro y sus visas expirarán. Por lo tanto, no nos queda otra opción más que suspender temporalmente nuestras operaciones en la Embajada de Canadá en Venezuela con efecto inmediato. Precisa un comunicado firmado por la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y publicado en Facebook. El texto precisa que a medida que Venezuela se adentra más en la dictadura y los venezolanos continúan sufriendo a manos de Maduro, el régimen ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar en el país. De igual forma, la embajada aclaró que Canadá continúa brindando asistencia consular a los canadienses en Venezuela, a través de la Embajada de Canadá en Bogotá. Durante varios meses hemos aconsejado a los canadienses que eviten todos los viajes a Venezuela.
El poeta venezolano vivo más importante, Rafael Cadenas, se refirió el pasado 31 de mayo a la crisis que atraviesa el país durante la presentación del concurso literario que le rinde homenaje. Cadenas, ganador del 27 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considera que la situación es para millones de venezolanos insoportable. Sin embargo, el también ensayista considera que es necesario resistir ante las calamidades. Hay que aguantar, como se dice. Precisamente, esa es una palabra muy rica, la idea del aguante. Respecto a los encuentros entre los representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, indicó que uno sabe y no sabe lo que está pasando, y agregó: soy fundamentalmente un defensor de la democracia, eso es lo que más me interesa, aparte de la escritura.